Buenas tardes, muchas gracias por asistir a la segunda conferencia de este programa que hemos diseñado desde el Museo de Bellas Artes de Asturias para este otoño. Una conferencia que funciona en este caso como una especie de conferencia de clausura del periodo que han estado en nuestro museo, concretamente en la sala 23 del Museo de Bellas Artes de Asturias y por lo tanto en la ampliación. Dos obras que han figurado como obras invitadas de los meses de julio a octubre de 2020. En concreto, dos obras de Joan Miró, de uno de nuestros grandes artistas del siglo XX y artista universal, en definitiva, procedentes de la colección Abanca. En concreto, saben que han figurado y estarán hasta este domingo Tête d'Homme, Cabeza de Hombre, número 3, del año 1931, y Tête Oiseau, Cabeza Pájaros, obra curiosamente pintada 45 años, más de 4 décadas después, 45 años en concreto, después de la anterior, ¿no? Dos obras muy interesantes, cedidas por Abanca, que complementan muy bien esa sala, la sala 23, que se asocian con nuestro Miró. Tenemos, como bien saben, una litografía de Miró, La vendedora de ostras, una maravillosa obra de Joan Miró, del año 1975 en concreto, y que en el contexto de esa sala juegan con otras obras de grandes artistas de la vanguardia, ¿no? Picasso y Dalí, por ejemplo. Para hablar de estas obras y para hablar de Joan Miró, bajo el título de Joan Miró a la luz de la noche, hemos invitado a uno de los máximos especialistas que hay en España, no solo en Joan Miró, sino en muchísimos artistas. Hablando ahora, estas dos horas y media que hemos estado recorriendo el museo y que hemos estado charlando, es increíble el ritmo y la proyección internacional que nuestro conferenciante ha tenido y tendrá, impropia casi de nuestro país, en el sentido de que solo hay 2 o 3, 4 personas como mucho dentro del sistema de las artes españoles que tengan ese reconocimiento y esa proyección internacional que tiene en este caso Enrique Juncosa, nuestro conferenciante de esta tarde. De él voy a hacer un breve perfil biográfico profesional antes de darle la palabra. Y antes de darle la palabra para que nos desgrane, nos descifre con llaves, con ganzúas, como quiera, algunas de las claves de la pintura de este gran artista de esos años 20, 30, tan interesante, y de aquellos periodos que considere Enrique importante. Enrique Juncosa es escritor, comisario de exposiciones y gestor cultural. Fue director del Irish Museum of Modern Art of Dublín de 2003 a 2012, labor por la que recibió del Estado español la Orden al Mérito Civil. Y antes también fue subdirector del Museo Reina Sofía de Madrid entre los años 2000 y 2003 y del Iván de Valencia entre los años 1998 y 2000. Ha comisariado además exposiciones para muchas instituciones internacionales como la Tate Britain y la Whitechapel Art Gallery, ambas en Londres, la Hamburger Bahnhof en Berlín, la Fundación La Caixa, tanto en Madrid como en Barcelona, el Museo Maxi en Roma, el Museo de Bellas Artes de Nantes y también museos en Noruega, en la SMAC de Gante o en la Fundación Gulbenkian de Lisboa. También fue comisario, importantísimo comisario, del Pabellón Español de la Bienal de Venecia en el año 2011. Como escritor ha publicado 7 libros de poesía. El primero fue Amanecer Zulú, 1986, y el más reciente La Destrucción del Invierno, año 2012. En 2018 apareció Estrella Rota. Su poesía ha sido traducida al inglés y al francés. También ha publicado un libro de relatos, Los Hedonistas, año 2014, y varios libros de ensayo, entre los que destacan Miquel Barceló, El sentimiento del tiempo, año 2003, Las adicciones, ensayos sobre arte contemporáneo, año 2006, y publicados en inglés, escritos sobre Howard Hodgkin, editado en 2005, seleccionado como uno de los mejores libros de arte del año por el Financial Times de Londres.
podríamos seguir desgranando publicaciones, comisariados para exposiciones, pero es, entre otras cosas, también autor de la novela El mundo rutilante, aparecida hace muy poquito tiempo. Entre 2009 y 2011 dirigió en Irlanda la revista de arte y literatura en lengua inglesa Boulevard Magenta, y en la actualidad codirige la revista Normal, publicada en Madrid. Así que sin más dilación, Enrique, si te parece, pues adelante con Joan Miró, La luz de la noche. Me voy a quitar la mascarilla, pero si no, no puedo leer. Se me empañan las gafas, ¿no? Muchas gracias y bienvenidos. Solo quería decir que no me considero especialista en Miró, ¿no? Me considero más especialista en arte contemporáneo, ¿no? Pero a partir de dos proyectos recientes de exposiciones he acabado que estoy preparando una exposición grande de Miró ahora y voy a hablar un poco de la investigación que hice, ¿no? Pero en el año 18, hace poco, organizé una exposición en Barcelona que se llamaba La luz negra se llamaba Artes de los años 50 hasta ahora, tradiciones secretas, ¿no? Y el principio de la exposición era un poco pensar sobre la experiencia mística y la relación con el arte contemporáneo, ¿no? Era más, el arte moderno no tenía presupuesto para hacerlo, si no lo hubiera hecho desde entonces, ¿no? Entonces, vi que fue un trabajo de 3 o 4 años de investigación, era un tema que no tenía nada que ver con lo que yo había hecho hasta entonces. Entonces tuve que leer un montón de libros raros para mí que tenían que ver con religiones y cosas así, ¿no? Pero entonces me di cuenta que no solo había una cuestión mística que se podía entender desde un punto de vista cristiano nuestro, sino también en otras religiones como el Islam o el judaísmo, y también en otras prácticas que tenían que ver con las corrientes esotéricas, teosóficas, incluso de magia y cosas así, ¿no? Entonces vi que eran tradiciones que existían desde siempre, pero eran las tradiciones un poco como marginales, a pesar de que habían tenido mucha influencia en el arte del siglo XX, ¿no? Entonces eran temas que interesaron, tengo una lista como a Munch, a Mondrian, a Brancusi, a Malevich, a Kandinsky, a Kupka, a Arp y Miró también, y luego escritores como Victor Hugo, a Yeats, Breton, Artaud, Junger, Germán Gess, Pessoa, y también compositores como Satie o Schoenberg o Scriabin o Ciurlionis, ¿no? Todos son artistas muy importantes, pero esa parte, que es una parte difícil de hablar sobre ella, que quedaba siempre como que salía a lo mejor un momento. Brancusi había hecho un templo en la India, Scriabin había escrito un oratorio para cantar en el Tíbet con monjes, eran como proyectos raros, sueltos, ¿no? Y luego hubo una exposición que ha tenido mucha importancia en el año 86, que se llamaba Lo espiritual en el arte, la pintura abstracta de 1890 al 85, que se organizó en Los Ángeles, ¿no? que trataba de estos temas, ¿no? Y entonces, pensando en esto que estábamos comentando ahora, recuerdo que vi una exposición de Mondrian en el MoMA y coincidió una cena con el comisario, que era John Elderfield, y le pregunté por qué no había nada sobre la relación de Mondrian con la teosofía, y él era un escritor muy greenbergiano. Clement Greenberg tenía una narrativa de la historia del arte del siglo XX puramente formal, ¿no? que pensaba que no había que hablar nunca del significado, solamente se podía describir la forma, y Elderfield me dijo que estos aspectos, entre comillas, espirituales, no se veían en los cuadros, que los cuadros se veían cuadrados de colores. Entonces él hablaba de eso de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, luego, por ejemplo, vi que había escritos de artistas
de los años 50, sobre todo Rothko y Newman, que pintaban estos cuadros de espacios de colores muy vacíos, que hablaban en sus textos como motivos espirituales detrás de lo que estaban haciendo, y cómo los críticos que los defendían se mofaban un poco de ellos, diciendo que Rothko le decían: usted no está pintando nada trágico, está pintando un rectángulo amarillo sobre un rectángulo naranja, y eran un poco así. Pero vamos, en los años 60 hay, por ejemplo, la película 2001 de Kubrick, que es una película muy famosa y todavía es bastante enigmática, impresionante. Toda la parte del final tenía relaciones con las teorías de la magia de Aleister Crowley, y era como una película ocultista en este sentido, ¿no? Y luego hay muchos artistas contemporáneos. Yo creo que a lo mejor los más conocidos sería Francesco Clemente, que es un artista italiano que vive en Nueva York y que estuvo mucho tiempo en la India, y está muy interesado. Todas sus obras tienen que ver con símbolos espirituales y religiosos. Había otro artista alemán, Wolfgang Leib, que trabaja con instalaciones de polen, que también tiene relación con muchas cosas de misticismos de otras religiones. En fin, que intenté hacer como un nudo con todo eso, y el título de la exposición, que se llamaba La luz negra, y por eso empezamos con este cuadro, hacía referencia a un concepto del sufismo, que es la rama esotérica del Islam, que enseña una práctica que quiere conectarse con la divinidad mediante la visión interior y la experiencia mística, ¿no? Y se parece un poco a lo que en la religión cristiana hablaba Santo Tomás, de la experiencia directa de Dios, ¿no? Son cosas diferentes. Espero que nadie se ofenda si estoy mezclando religiones y cosas esotéricas y tal, pero solo quiero hablar de gente que estaba trabajando en el arte pensando en estas ideas, no en otra cosa. Pero vamos, el sufismo lo que dice es que era muy difícil luego encontrar en libros de mística cómo llegaban a esta experiencia de Dios directa. O sea, me costaba mucho encontrar, decir, esto se hace de esta manera, ¿no? Porque es como un conocimiento secreto en todas las cosas. Pero hay un estudioso francés que se llama Henry Corbin, que ha sido muy importante en el estudio de esta corriente, y él dice que para ellos había todo un sistema de colores que, así como lo he entendido yo, es cuando cerramos los ojos que vemos unos colores que se mueven. Pues estos se llaman fotismos, y los sufíes lo que estudian y lo que hacen es controlar estos colores. Entonces, con mucha dificultad y con técnicas distintas que incluyen la repetición de oraciones, métodos de respiración y danzas como las las famosas de los derviches giróvagos, ellos alcanzan un estado de supraconsciencia que anuncia simbólicamente esa luz negra, ¿no? Entonces, lo que consiguen es, estos colores los hacen en una escala que le puedo decir el orden de los colores, pero hay algunos que son más fáciles de controlar que otros. Bueno, el caso es que ellos controlan esto hasta que llegan, una vez de controlar estos 7 colores, a ver solo esta luz negra, que entonces la persona que llega a ese momento se convierte en luz y entra en conexión con la otra luz, ¿no? Y esto es lo que hace, ¿no? Y así, los colores que se ven, primero es el blanco, luego el amarillo, luego el azul oscuro, luego el verde, un azul claro y el rojo, ¿no? Y el último estadio le llaman un signo del amor apasionado y estático, que convierte al místico en hombre de luz, viendo al mismo tiempo aquello que ve y que percibe, ¿no? Y esa identificación entre lo que uno dice y la persona, que se ve en la poesía moderna y en la música y la pintura, me parecía que era una cosa muy recurrente en el arte contemporáneo, ¿no? Entonces, recordé, al hacer esto, este cuadro de... Ahora no se va para atrás.
de Miró, que es un cuadro que aparece de repente en el año 37, es un autorretrato que está en la colección del MoMA, en un momento que Miró tuvo una depresión muy fuerte, ¿no?, que tenía que ver un poco con el principio de la Guerra Civil Española. Entonces, es curioso que es un cuadro, es una tela, pero solamente está dibujado y tiene un poco de colores pasteles que se ve como una persona transparente, ¿no? Lo más llamativo son estos ojos que parece que tienen unas llamas y luego se ven otros astros transparentes como dentro de él, ¿no? Y eso todavía se lleva más al extremo en este cuadro, que es un autorretrato, se llama Autorretrato 2, también es del 37 y el 38, está en el Museo de Detroit, en que él ha desaparecido y solo se ven los ojos con estas llamas en un paisaje que hay estrellas, esta forma de abajo de la derecha que parece una mariposa, más arriba también hay como un pescado, pero a mí me pareció cuando vi esto que era muy parecido a lo que decían los sufismos con la luz negra. Entonces, una persona que de repente se mete hacia dentro de sí y ve un mundo de luces distinto, ¿no? Entonces, esto nunca lo he visto a Miró hablando de esto, ¿no? Pero sí que él en los años 20, que era un momento que trabajaba en París con muy poco dinero, él ha contado que se provocaba, no comía porque no tenía dinero, pero esto lo convertía en un ayuno voluntario, entre comillas, y a lo mejor estaba 2 semanas sin comer nada, sentándose inmóvil contra la pared del estudio, y de repente en las grietas de la pared empezaban a salirle formas y lucecitas y colores y tal. Entonces eso me parecía también que era cercano a las experiencias místicas, ¿no? Entonces, luego lo que viene después de aquí es esta serie de las constelaciones, que es uno de los grandes momentos de la cultura europea, no solo del arte moderno. Él pintó entre el año 39 y 41 23 pinturas sobre papel. Son las obras muy celebradas de él. Una de ellas se vendió hace unos años y creo que es el segundo dibujo más caro que se ha vendido en la subasta después de una cosa de Rafael. No se vendió por 4 millones de euros, son muy pequeñitas y tal. Pero en ese momento ya les llama constelaciones y tienen nombres descriptivos de otra cosa, no se llaman autorretratos, ¿no? Este se llama, por ejemplo, bailarines acrobáticos, pero a mí me parece mucho que tiene mucho que ver con el autorretrato, entonces me interesaba pensar si las constelaciones eran un poco autorretratos de este momento, de este estado suprasensible, ¿eh? Entonces, aquí he traído varias imágenes. Los colores a veces no son muy ajustados, pero se me ha olvidado explicar antes, los herederos de Miró tienen un control muy estricto de los derechos de las imágenes, entonces son muy difíciles de descargar en el ordenador, entonces están pescados de distintos sitios, ¿no? Este se llama el despertar al principio de la mañana. Entonces, son signos que se refieren sobre todo a cuerpos celestes, a hombres y mujeres, pero también a veces a pájaros, a insectos, y hay también muchos órganos sexuales, ¿no? Pero conforman esta especie de... son dibujos muy pequeños, aguas muy pequeños, con una intensidad muy fuerte, ¿no? Este es otro que se llama Signos y constelaciones enamorados de una mujer, que está en el Art Institute de Chicago. Este es otro que se llama Figuras en la noche, guiados por las huellas fosforescentes de los caracoles, que está en el Museo de Filadelfia. Este se llama La estrella de la mañana, es la única que está en la Fundación de Barcelona, la única que está en España. Este otro se llama, en el día 13, La escalera que llega hasta el firmamento. Que la escalera se ve aquí abajo, en el ángulo derecho inferior,
estos dos cuadrados negros y tal. Es un tema que un símbolo muy claro místico, ¿no? Y en Miró aparece, luego enseñaré otras obras, muchas escaleras constantes. Él le llama la escalera de la evasión, y yo entiendo también que se refiere a ese momento de la conexión entre comillas, con la divinidad, ¿no? Esta es otra que se llama la poeta. Este se llama El pájaro verde revelando lo desconocido a un par de amantes. Esta otra se llama el ave migratoria. Esto se llama El crepúsculo rosa acaricia el sexo de las mujeres y los pájaros. Y esta otra se llama Hacia el arco iris. Está en el Metropolitan, en la colección Gell-Mann. Esta otra se llama Mujeres y pájaros. Esta es una mujer con una axila amarilla peinándose a la luz de las estrellas, ¿no? Y esta otra se llama Mujeres al borde del lago, tornándose iridiscentes bajo el vuelo de un cisne, ¿no? Entonces, luego volveremos a esto, ¿no? Pero esta transformación de la figura simplemente en un espacio negro con luces de colores me parecía que tenía mucho que ver también con una máxima de la magia que es as above, so below, quiere decir así como arriba, así como abajo. Era una cosa que ellos decían que se veía dentro el espacio y el universo, y era una cosa que buscan los magos y varias corrientes esotéricas también, ¿no? Y es una cosa que trata la alquimia, la magia, el ocultismo y, como decía, las tradiciones esotéricas de las grandes religiones, y la expresión de Santo Tomás es cognitio dei experimentalis, ¿no? Y todos tienen que ver esto como que la mente es capaz de llegar a eso, ¿no? Entonces, en este momento de viendo esto, encontré un libro, curiosamente, que era de un profesor español, es que luego volveremos a Miró, que es un psiquiatra que se llama Javier Álvarez, que tiene publicado en Trota, que es una editorial muy seria, que ha publicado las obras completas de Jung y la correspondencia de Nietzsche o la poesía de Paul Celan, y han publicado muchos libros de filosofía y de religión. Y este libro era un libro que habla sobre la experiencia mística desde un punto de vista médico también, ¿no? Y él describe una cosa que él llama hiperia, que era una cosa que yo no había ido a nombrar nunca, que él la describe como una función fisiológica del sistema nervioso central, merced al cual determinados circuitos neuronales de nuestro cerebro se encienden de forma hipersincrónica, dando lugar a vivencias psíquicas paroxísticas tan extraordinariamente intensas que implican un cierto grado de alteración cualitativa de la conciencia, ¿no? Entonces, eso me parecía que es una explicación de las constelaciones, un poco, ¿no? de esta cosa, ¿no? Entonces, Álvarez dice que tradicionalmente este funcionamiento hipersincrónico de dos partes del cerebro es una especie de crisis epiléptica parcial, es decir, algo que es patológico. Pero yo creo que el señor Álvarez debe ser cristiano, entonces él lo explica de otra manera, ¿no? Entonces, él dice que el déjà vu, que es una cosa que a lo mejor sí que han tenido ustedes, eso también es una especie de epilepsia parecida a la hiperia o la epilepsia real, ¿no? Él decía que Álvarez piensa que más que una patología es algo fisiológico, y él dice que lo entiende como una función cognitiva superior en la que, a merced, lo leo tal cual, a un encendido simultáneo de un gran número de neuronas, nuestra mente tiene acceso a vivencias psíquicas
de características extraordinarias que le procuran un conocimiento intuitivo de la realidad muy diferente al que se obtiene a través del razonamiento lógico. Entonces, Álvarez dice también que hay grupos de personas, y él habla de los artistas, los místicos y los enfermos mentales, que son más propensos a la hiperia, hay gente, pues igual que hay gente que le es más fácil la música o las matemáticas, hay gente que tiene facilidad para conectarse de esta forma, ¿no? Entonces, la otra cosa que es interesante de cómo lo explica Álvarez y en otros libros, es de que cuando suceden a las personas, vienen de repente, no es una cosa que hayan tenido sin aviso ni nada. Entonces, es una cosa totalmente pasiva, que de repente la persona entra en un estado de llanto brutal y como de éxtasis y de felicidad absoluta, ¿no? Y entonces luego, y explica un poco que la gente que ha tenido esta experiencia intenta de otras maneras, que pueden incluir las drogas, el alcohol, la meditación, danzas y el yoga, cosas así, para lograr volver a hacer eso, ¿no? Pero que yo entiendo, por lo que he leído, que no es tan fácil de hacer, ¿no? Pero es lo que estudian en la cábala y los sofismos, es aprender a hacer eso uno para volver a recordar o a reactivar esa idea del trance de antes, ¿no? Y entonces, esto era un poco el argumento de esta exposición que se llamaba La luz de la noche, que hice en Barcelona, ¿no? Y después de una exposición sobre Miró, que titulé La luz de la noche, y que era un título que no del sofismo, pero era parecido, que venía de un ensayo de Pietro Citati, publicado en El acantilado en español, que hablaba como en los grandes mitos de la historia del mundo aparece siempre una idea de luz rápida y centelleante, la luz de la noche, que enciende las almas de los hombres en relámpagos de beatitud en un momento que creen acceder a las cosas divinas, ¿no? Y Citati vuelve a hablar de esto desde los griegos y los escitas y los aztecas a Montaigne y escritores chinos o latinos hasta Mozart y Leopardi, pero que eso es como una cosa que aparece mucho en la historia de la cultura, ¿no? Y aquí volvíamos a Miró otra vez, a que Roland Pearson había llamado el señor de la noche, ¿no? Porque pintaba estos sueños, estas visiones de estrellas y las constelaciones con los pájaros y tal. Y vi que hay como una temática nocturna que aparece. Este es un cuadro del 26, que es casi el primero de Miró que tiene que ver con esto, que se llama Perro ladrando a la luna, y hay esta escalera, que es este símbolo místico de ascensión a los cielos, ¿no? Y entonces aparecen estos otros cuadros, son muy interesantes, son del año 23-24, es un grupo de 3, que este se llama Tierra Labrada, este otro que no está completo el cuadro, le falta un poquito abajo, pero muy poco, se llama Paisaje Catalán, El Cazador, y solo tengo estos dos. Hay un tercero que se llama Pastoral, que es más pequeño. Este está en el Guggenheim, el otro en el MoMA, el Pastoral está en el Reina Sofía. Y son los cuadros del año 23 y 24, que solo hay estos 3, que Turpin, que es el gran estudioso de Miró, llama la gran mutación, porque es como el momento de transición de la pintura como figurativa a un universo como de signos mitopoéticos, que es característico de Miró entonces, ¿no? Pero me parece que aquí inicia este momento. Pensemos que el año 24 es el año del manifiesto surrealista de Breton, y Miró habla en sus cartas, se ha publicado en la correspondencia con Pierre Matisse en francés, que era su galerista americano, y él habla de un concepto que había hablado Breton también, de la realidad absoluta, que era la realidad surrealista, que él quería
como unir el mundo de la realidad con el mundo del sueño, y eso le parecía que era una realidad como superior, ¿no? Entonces, este es el cazador, esta figura que está a la derecha, a la izquierda arriba, que está fumando una pipa, que tiene este cuerpo, se ven los pies también, y tiene esta especie de cono con fuego, el arma, pero hay esta sardina, porque pone Sard aquí, que tiene la cabeza amarilla y tal, y es un cuadro, sí, el otro no lo tengo, muy enigmático, pero son unos cuadros que son muy importantes en ese momento, ¿no? Y entre los temas nocturnos, Miró habló mucho de la influencia que tuvo para él un pintor catalán que se llama Modest Urgell, que vivió del año se murió en el 19, que fue profesor suyo, y había un cuadro suyo que se llamaba Paisaje, que estaba en Hotel Majestic de Barcelona. Era un cuadro un poco simbolista relacionado con Böcklin, que era un pintor que le interesaba mucho a Urgell, y Miró iba con mucha frecuencia a verle, ¿no? Y los cuadros de Urgell son unos paisajes de la noche muy desolados y misteriosos y melancólicos, como grises y morados, que eran cuadros que le gustaban mucho a Miró, y él decía que tenían que ver con su obsesión con el horizonte, ¿no? Y luego Miró también ilustró un libro de El Cántico al Hermano Sol de Francisco de Asís, que es un libro muy luminoso, pero también le interesó mucho San Juan de la Cruz y Santa Teresa, escritores que leía con mucha frecuencia, ¿no? En los años 20 en París, cuando pintó estos cuadros que son importantísimos en su trayectoria y la del arte moderno, él trató mucho a poetas sobre todo, ¿no? Y fui amigo desde Tristan Tzara a Breton, a Eluard, Aragón, y pintó también en los años 20 una serie de cuadros con textos que él llamaba pinturas poemas, que tenían también que ver con los caligramas de Apollinaire, que son estos poemas que estaban ordenados con formas distintas, ¿no? Y él ya decía que el manifiesto surrealista de Breton es del 24. Breton, en el momento que lo redacta, había leído mucho la obra de Freud, y él hablaba de esta evolución de la pintura que tenía que incluir la experiencia interior junto a la representación de la realidad, ¿no? En los años 30, pero volvemos a este. Miró, este es un cuadro que se llama El Carnaval del Arlequín, es un poco después de los otros. Ves que también tiene la escalera esta de subida a la ascensión, y es como un mundo mágico interior, lo que pinta, más que un mundo exterior, ¿no? Y hay este cuadro, que es otro cuadro muy importante del 37, que es anterior a los autorretratos. Es un cuadro único en la trayectoria de Miró, como el Autorretrato 2. Es un cuadro en la colección del MoMA, se llama El Bodegón del Zapato Viejo, y Miró, cuando habla de este cuadro, lo compara como a su Guernica, porque era un cuadro directamente que lo hizo relacionado con la guerra civil, ¿no? Entonces es un cuadro que los colores son colores muy psicodélicos, parece una cosa de los años 60, ¿no? Entonces tiene que ver, yo pienso, también con esta idea de concentrarse en un objeto de una manera, así como están haciendo los místicos, que de repente empiezan a salir como estas luces interiores, como si viera una realidad electrificada y distinta, ¿no? Es como una pintura sobre la alucinación, ¿no? No es para nada un cuadro realista, ¿no? Y entonces este cuadro del autorretrato lo pintó justo antes, es un momento que pintaba muy poco, ¿no? Y luego pintó este autorretrato y el siguiente, y luego dejó de pintar hasta que hizo las constelaciones, ¿no?
en el año 93, que fue el año del centenario de Miró, hubo en Barcelona una programación muy grande sobre el año Miró, y hubo una gran conferencia que hablaba sobre organizada por psiquiatras de Barcelona, que hablaba de desórdenes psíquicos, experiencia espiritual y práctica artística, y se hablaba mucho de Miró como un caso a estudiar, ¿no? Lo digo para que vean que no me estoy inventando yo eso solamente, ¿no? Y en esto, allí hablaban, por ejemplo, de sus experiencias con los ayunos en los años 20, ¿no? Y que tienen que ver también con las ideas de Jung, ¿no? Que Jung es un discípulo de Freud, que le interesaron mucho luego una serie de cuestiones que tenían que ver con lo espiritual, ¿no? Pero vamos les quería leer también una frase muy larga de Michel Léris. Michel Léris era un escritor que era muy amigo de Miró y que coleccionaba arte primitivo. Él participó en la gran expedición en los años 20 que se hizo desde Dakar a Djibouti, en las que saquearon todos los pueblos que pudieron, lo cuenta así tal cual en el libro. Pero vamos, que él relacionaba, entendió muy bien la obra de Miró y la comparaba con ciertas disciplinas de artes marciales japonesas, ¿no? Pero dice que explica un poco lo que estaba haciendo Miró cuando estaba creando su lenguaje, y dice, es un párrafo muy largo, pero vamos, lo leeré entero. Dice: parece ser que antes de escribir, pintar, esculpir o componer algo que valga la pena, es necesario acostumbrarse a un ejercicio análogo al que practican ciertos ascetas tibetanos, con el fin de adquirir lo que ellos llaman más o menos la comprensión del vacío. Esta técnica, una de las más asombrosas que el hombre haya jamás inventado en materia de la alquimia del espíritu, consiste aproximadamente en lo siguiente: se mira un jardín, por ejemplo, y se examinan todos los detalles, estudiando cada uno de ellos en sus más infinitesimales peculiaridades, hasta que se tenga de él un recuerdo de una precisión e intensidad suficientes para seguir viéndolo con igual nitidez, incluso con los ojos cerrados. Una vez adquirida la posesión perfecta de la imagen, se la somete a un extraño tratamiento. Se trata de ir eliminando del jardín, uno por uno, todos los elementos que lo componen, sin que la imagen pierda la menor fuerza o deje, por débilmente que sea, de alucinarnos. Hoja por hoja vamos despojando mentalmente a los árboles, piedra por piedra desnudamos el terreno, aquí quitamos un muro, aquí un riachuelo, más lejos una criatura viva, más allá una barrera recubierta de flores. Pronto no quedan sino el cielo purificado de todas sus nubes, el aire sin sus lluvias, el suelo reducido únicamente a la tierra arable y unos cuantos árboles delgaduchos que yerguen su tronco y sus ramas resecas. También suprimimos, cuando le llega el turno, esos últimos vegetales, de manera que solo quedan cielo y tierra. Entonces hay que hacer desaparecer que cielo y tierra también se vayan. Primero el cielo, abandonando la tierra a un terrible soliloquio que tendrá que desaparecer otra vez sin dejar absolutamente nada. Última ausencia que le permite al espíritu ver y contemplar realmente el vacío. Únicamente entonces podemos comenzar a reconstruir el jardín pieza a pieza, recorriendo el mismo camino en sentido inverso. Luego repetimos la serie sucesiva de construcciones y destrucciones hasta que llegue el momento en que, gracias a esa secuencia de operaciones realizadas a ritmo cada vez más rápido, adquiramos la plena comprensión del verdadero vacío, la comprensión del vacío moral y metafísico, que no es, como tal vez pudiéramos llegar a creer, la noción negativa de la nada, sino la comprensión positiva de dicho término, a la vez idéntico y contrario a la nada, el que designamos con ese nombre frío como un zócalo de mármol y duro como el badajo de una campana, el absoluto, más difícil de aprender que una arteriola de bronce en los intersticios de una piedra imaginaria.
entre los pintores contemporáneos que han llevado más lejos este tipo de intentos hay que situar al catalán Joan Miró. A mí me parece que es un texto esotérico porque es muy difícil de entender también, ¿no? Pero vamos, luego, en esta conexión de Miró me gustaba conectarlo con la poesía, ¿no? Y pensé en un poema muy importante de Lezama Lima, el poeta cubano, que es un poeta casi místico también, y es un poema de su último libro, Fragmentos a Soimán, publicado en los años 70, que se llama El pabellón del vacío, y tiene que ver con los tokonomas del Japón, que son un espacio tradicional, en un lugar en las casas tradicionales japonesas, donde según la estación o el día del año se colocaba una obra de arte y un arreglo floral distinto a cada estación. Me puedes corregir si lo digo mal, ¿no? Pero en este poema el poeta se describe arañando Lezama con una uña una pared, y él de repente se pierde dentro de esa grieta. O sea, también no sé cómo lo hace, es una cosa que me parece como hipérica en el sentido de Álvaro, y entra dentro, pero no solo entra él por la grieta, sino que entra el cielo en toda su vastedad, ¿no? Y él es un poema precioso, ¿no? Él tiene luego un ensayo muy conocido que se llama Confluencias, que son unos trabajos muy admirados, que describe la acción de escribir un poema como alguien expectante a quien la noche recubre totalmente durante la espera. Entonces, la noche es para el poeta inmensa como el mar y repleta de voces. Le provoca terror. Esto me cito a mí mismo en un ensayo que hice sobre Confluencias, pero también lo leo. Se convierte misteriosamente en espejo. Esa noche es también una mano tendida, símbolo del otro que se le ofrece y la cual se puede llegar a estrechar tras un esfuerzo voluntario. La noche, el mar y la mano se convierten así en respiración, concentración, flujo orgánico de imágenes y cadencia de palabras incesantes. Y es como si el poeta, una vez que ha entrado en la grieta con todo el cielo detrás, se convierte en un chorro de imágenes que yo me imagino como estas constelaciones de Miró, un poco así, pero en la poesía de Lezama, ¿no? Entonces, no sé, ya he hablado un poco de esta escala de la evasión y de las constelaciones. Suelo decir que hay 23 que están escritas durante la guerra en Palma y continuado, perdón, en Francia y continuados en Mallorca. Y luego Miró cambia bastante, pero quería mostrar algunas imágenes del final que me parece que continúan un poco esto. Solo he traído 3. Bueno, esta es otra, es de una serie de paisajes del 27, también con esta escalera de ascensión a lo arriba. Esto es un tríptico, él pintó esta serie de grandes trípticos en los años 60, es del 61, que los instalaba normalmente en espacios cuadrados, como si la persona estuviera dentro del cuadro. No he podido conseguir una foto que se vean los 3, pero este es el de la izquierda. Son cuadros muy grandes de 2 por 3 metros, ¿no? Este es el primero, este es el segundo, este es el segundo y este es el tercero, ¿no? Pero era esta idea de perderse en el azul, otra vez de perderse en el cielo, que sale en los cuadros del final. Luego, la obra de Miró en los años 60 y 70 es una obra que la gente dice que es un poco repetitiva. Es verdad que los temas se limitan mucho, porque son cuadros que dominan mucho el negro y sobre mujeres, hombres y pájaros y astros o símbolos celestes, ¿no? En ese momento, pero también hay una parte de Miró político
tiene como telas quemadas, estuvo vinculado también al mayo del 68 de alguna manera, y luego yo he visto que últimamente se ha estudiado mucho a Miró como esta parte política, yo creo un poco que tiene que ver con la situación política de Cataluña en este momento, ¿no? Pero entonces ha hecho como más eco en la pertenencia de Miró a esa tradición catalana que a esta parte del Miró espiritual, que las dos existen, ¿eh? Yo no estoy diciendo que una sustituya a la otra, ¿no? Entonces, yo creo que ya no me quiero alargar mucho más, ¿no? Pero solamente comentar los cuadros, porque vamos bien de tiempo, ¿no? Sí, no, pero me parece muy interesante reivindicar a Miró de esta tradición como más espiritual en él, en un momento en que hay otros artistas contemporáneos, ya he dicho Francesco Clemente, pero se me podría citar a muchos más, ¿no? Pero ha habido muchos años como de ironía en el arte y de cinismo y tal y cual. Entonces esta parte parece como es más difícil de hablar de ella y de explicar, que se ha quedado como más olvidada, ¿no? Entonces, pero Miró habló mucho, o sea, es una cosa es un artista que fue tan celebrado desde el principio, que hay muchas entrevistas y declaraciones de él, y él hablaba muchas veces de la idea de recuperar el sentido mágico y religioso del arte de los pueblos primitivos, ¿no? Y él coleccionaba también arte de África y de el Pacífico, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los cuadros que tenéis aquí, que es la cabeza de hombre número 3 del año 31, pertenece a un grupo que, según el catálogo razonado, el 1 y el 2 no existen, pero este está numerado en 3 y hay otro que está numerado en 4. Los otros habrán perdido o no sabemos dónde están, que por lo menos hay 4, y son como simplificaciones, así, esta cosa que hace él de este lenguaje sígnico de cabezas, que están relacionados con las máscaras africanas, ¿no? En ese momento Picasso hizo una serie que ahora el Museo Picasso de París dedicó una especie de exposición que se llama Tableaux Magiques, que también eran cuadros que tienen cierta relación y también tenían que ver con máscaras africanas, ¿no? Entonces es muy curiosa la relación con esta otra pintura que es de 40 años después, en el que vuelve a tratar el tema de las cabezas y los ojos y tal, ¿no? Pero es una obra muy, muy posterior, ¿no? Pero pienso que la cabeza también es un símbolo de la actividad intelectual y espiritual de las dos vertientes. Y nada más, creo. Gracias, Enrique. Nos has hablado de esa dimensión espiritual, del vacío, de la dimensión poética de Miró. Bueno, algunas palabras clave, ¿no?, dentro de la historiografía y el acercamiento crítico a Miró. Esa dimensión poética está en sus propios títulos de las obras, ¿no?, que eran auténticos, casi no poemas completos, pero sí versos o sucesiones de 3 o 4 versos que fijaban poéticamente a posteriori siempre, ¿no?, de la realización de la obra, el significado de la obra, ¿no?, esa dimensión poética que tenía Miró y de la que habla tanto Jacques Dupin en los propios títulos, ¿no?, en esos títulos tan sugestivos y tan evocativos. Y luego, bueno, al lado de Miró también hay una dimensión materialista, ¿no? O sea, está la parte espiritual, pero la parte también, si quieres... Es un gran renovador y le interesaba mucho la parte formal. Uh-huh. Entonces, él utilizó, por ejemplo, materiales
muy nuevos, ¿no? Y pintaba sobre todo tipo de superficies y que tiene cuadros sobre plástico y sobre cobre y sobre masonita y sobre papel de lija, y investigó mucho con los collages también, y luego quemando pintura, rasgando, ¿sabes? Que a él le parecía como tan importante el aspecto formal, ¿no? Y luego él estaba obsesionado de crear un tipo de pintura nueva, ¿no? Entonces, por ejemplo, él habló, que es una cosa que la gente habla mucho sobre el asesinar la pintura, ¿no? Pero lo hacía a través de la pintura. Entonces yo creo que eso, yo lo entiendo, que él habla de crear una pintura nueva, no de dejar de pintar, ¿no? Porque de hecho sigue pintando, ¿no? Pero hay un grupo de cuadros del año 31 que son muy feos voluntariamente, ¿no? Que hay 5 o 6, son cuadros muy grandes y pertenecen a este grupo, ¿no? Él muchas veces se le acusaba, incluso sus compañeros surrealistas, de ser muy esteta, ¿no? Y de pintar también a veces como los niños y cosas así. Entonces, que les parecía que era como una cosa fácil de él, ¿no? Que era una pintura que no era así. Entonces él, pero yo creo que se ve mucho al ver su obra, fue cambiando muchísimo. Era un trabajo que hay, no sé, hay quitado del final, que a lo mejor es un poco más largo, pero que él intentaba innovar formalmente todo el rato. Le preocupaba tanto el aspecto de contenido como el aspecto técnico, ¿no? Y de todas formas, él hablaba mal de la abstracción, y hay una rama de la abstracción que es puramente formal, ¿no? La abstracción geométrica y todo eso, y él pensaba, era muy crítico y decía que era como absurdo pintar cuadros que no tenían que ver con nada, que eran solamente sobre las formas, aunque, pues como este cuadro azul, pues es un cuadro con astros, pero la gente, yo creo que mucha gente lo ve como una pintura abstracta, ¿no? Y es verdad que miro cuando el Greenberg, que creó la gran narrativa que articula todas las colecciones de arte moderno en América, sobre todo, él encuentra como el principio de la modernidad en Monet, que era una cosa rara porque era un pintor que había tenido mucho éxito popular y parecía más conservador, pero le gustaba sobre todo el último Monet, estas pinturas tan grandes que parecen antecedentes de Pollock un poco, ¿no? Y Miró venía en medio de eso, ¿no? Entonces Miró tuvo muchísimo éxito en los Estados Unidos, un poco porque su obra, a lo mejor casualmente, ¿no? Pero entró dentro de este discurso y tal. Luego él era íntimo amigo de Calder y de Sweeney, que era un crítico y una persona que trabajó en el MoMA y en Texas también en museos muy importantes, y compró mucha obra de él. Y Miró interesaba mucho también a Gorky y a Pollock, que entonces en América es un artista que tuvo muchísima repercusión muy pronto, y la primera retrospectiva que organizó el MoMA la hizo en los años 40, ¿no? De las constelaciones es interesante decir que él las pintó en el año 41 en la correspondencia esta nueva publicada con Pierre Matisse, que era el hijo de Henri Matisse y el galerista de Miró en Nueva York, que es un galerista importante. Ahora me estoy saliendo de lo que contaba, pero me parece interesante también, que fue el primero que vendía cuadros a museos directamente, que él se dio cuenta que era lo que había que hacer con los artistas. Pero Pierre Matisse consiguieron, con cartas cifradas, porque a Miró le abrían la correspondencia en ese momento, sacar las constelaciones de España, y es una historia como de una película de espías, pero fue lo primero que se expuso en Nueva York, se expuso en el año 45 en la galería de Pierre Matisse, lo primero que venía hecho por un gran maestro europeo durante la Guerra Mundial. Era lo primero que se veía de arte europeo después de la guerra, ¿no? Y entonces tuvo un éxito brutal entre la comunidad artista de Nueva York en ese momento, aunque no se vendió ninguna, ¿no? en ese momento. Pero
tuvo muchísimo impacto ya desde el principio, digo, en artistas como Pollock y tal, que hablaron mucho de esa exposición, ¿no? Y que no les interesaba nada, como bien has dicho, cuando Miró recibido en Estados Unidos, la lectura espiritualista, misterosófica, esotérica, sobre todo a Grimberg, donde veía pura forma, ¿no? Yo creo que esta es la riqueza de Miró, que nos has dado ese perfil espiritualizante, teosófico, metafísico, pero que luego recibido en Estados Unidos también desde un punto de vista formalista, materialista, ¿no? Y la obra resiste, ¿no? el doble discurso, ¿no? Sin necesidad de que uno excluya al otro. Hay dos escritoras que también son de la tradición formalista, aunque son igual de brillantes que Grimberg, que son Margit Rowell y Rosalind Krauss, y ellas montaron una exposición preciosa de Miró en el Reina Sofía hace unos años que tenía que ver con las constelaciones, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba la exposición, pero ellas hablan de esta estructura de las pinturas de Miró desarrolladas en los años 20 como campos magnéticos. Entonces, hay de que son por primera vez como unas figuras que no hay ni fondo ni forma y que flotan como con unas energías internas de la pintura. Como el libro de Philippe Soupault. Tocaron el nombre de allí, pero explicaban esta estructura constelada de las pinturas de Miró como un paso del Monet del final al expresionismo abstracto, ¿no? Bien. ¿Preguntas, comentarios? Sí. No quiero felicitar la conferencia porque me pareció muy interesante ver este aspecto tan oculto, tan poco conocido, porque no se suele plantear el Miró de esta. Y se lo agradezco muchísimo. Yo soy una fan de Miró, he tenido la suerte de verlo. Yo nací en Barcelona y he tenido de las primeras exposiciones que hubo en espacios. Hospital de la Santa Creu, que fue yo era una cría y no, pero a partir de ahí pues, tengo una suerte de tener no una obra gráfica, porque tenía acceso a través de la gallega solar. Y la pregunta en concreto es esta exposición que ha sido el punto de arranque de toda esa reflexión, ¿en qué espacio de la exposición? En el Centro de Cultura Contemporánea. Ya me parecía que tenía que ser en este espacio porque es un tema muy... Es una exposición que me costó mucho hacer, pero incluso en el Centro de Cultura Contemporánea, el día de la presentación de la exposición, el director se excusaba con la exposición, ¿no? Diciendo que decía que era una institución racionalista. Entonces yo le tuve que decir que era una exposición totalmente racional sobre lo irracional, pero se puede hablar racionalmente de todo, ¿no? Pero ellos estaban un poco preocupados de que yo mezclara en la exposición, pero era una exposición de arte, no sobre la magia. O sea, yo estaba hablando de lo esotérico, estaba hablando de arte que tenía que ver con tradiciones herméticas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que como dentro de la exposición a lo mejor había un artista que hacía magia negra y cosas así, ¿no? Entonces, la gente le chocaba mucho, pero yo creo que estaba hecho de una manera muy respetuosa y muy didáctica, ¿no? Y la exposición, de hecho, tuvo mucho éxito de público y de crítica, ¿no? Salió, por ejemplo, en el Art Forum salió 2 veces como la mejor exposición en Europa de aquel año en verano, ¿no? Y cosas así. Y tuvo mucha repercusión en muchos países, pero yo la exposición la intenté hacer en Londres y en otros sitios, y los museos les molestaba que yo metiera junto a la mística de las religiones grandes, dijéramos, las cosas de magia y de hermetismo y tal. Pero yo lo que intentaba ver era como presentar obras de arte que tenían que ver con experiencias psicológicas muy, muy extremas, ¿no? Y ahí cabe todo eso, yo creo, ¿no? Muy bien. Sí, ya. Muchísimas gracias por la conferencia. De verdad que este año, ¿no? Este enfoque, para decir también,
esa experiencia tan fuerte, individual, que luego, lo que volviste a comentar, que luego quieres volver a experimentar lo mismo, ¿no? De alguna manera, que eso es lo que va generando también la creatividad. Que eso es algo fantástico, ¿no? Y también me acordé, eso es un comentario, no soy especialista de arte contemporáneo, recordaba un poco un mundo asiático, ¿no? Los gurús o los yogis, que antes del mundo indio hay una gran tradición de que un artista, antes de empezar a hacer una creación artística, se purifica casi, ¿no? Y se concentra y luego se enfrenta, ¿no? Y eso es algo muy normal en el mundo indio, y esa tradición también está muy presente en el mundo de Zen, ¿no? Los monjes Zen de vez en cuando hacen un ayuno total de 4 días. Yo creo que esa experiencia después de ayuno, como Miró, que llegó a ver ese mundo, ¿no? Después de ese ayuno forzado, por hambre, por falta de dinero, y en algún momento el ser humano, ¿no? Cuando llega a una situación extrema, descubre algo, y esa experiencia tan potente, creo que es la que se convierte en motor creativo. Es algo como muy, muy interesante y muy ilustrativo con ese autorretrato que has expuesto. Así que muchísimas gracias. De nada. No, pero los artistas surrealistas se interesaron mucho sobre las alucinaciones, los sueños, las situaciones como extremas del dolor y de rabia y de éxtasis y todo eso. Entonces es un momento también de mucha importancia de la obra de Freud y de Jung que leían todos, ¿no? Entonces Miró coincide con este grupo. Luego él con el surrealismo no estuvo relacionado, pero no de una manera muy directa. Con la amistad que tuvo con Breton fue difícil, ¿no? Entonces en un momento dado Breton lo describió como la más bella pluma del surrealismo, pero cuando hizo los decorados de un ballet en ruso con Masser lo expulsaron como del grupo, aunque él nunca había firmado. Pero después hay una edición de las constelaciones que es muy bonita, que hay 23 textos de Breton que acompañan a eso. Es un facsímil de las constelaciones, o sea que tuvieron una relación fuerte. Y Breton escribió en Varengeville, que es el pueblo donde Miró empezó las constelaciones. Él escribió una novela que se llama Nadja, es un sitio que también tenía una casa Braque, que fue muy importante para el arte francés de vanguardia, ¿no? ¿Más preguntas? Muchas gracias, Enrique. Sí, Sara. Por la conferencia, a mí me ha gustado el concepto de ascensión que aparece en muchas de sus obras, ¿no? Esas obras primeras de los años 20 tan figurativas, tan terrenales en realidad de la tierra, y que poco a poco me parece que va ascendiendo, ¿no? Hasta alcanzar el vacío. Pero otro de los referentes, ¿no? Que vemos muchas veces en la obra de Miró, lo vemos en una de las que están ahora expuestas y la otra que tiene la colección del museo, es la presencia también de ese arte ancestral, ¿no? De esas culturas un poco prehistóricas. ¿Qué parte del misticismo hay también en esa presencia en la obra de Miró? Bueno, es que los artistas surrealistas también, o relacionados con el surrealismo, se interesaron mucho por el arte primitivo entonces, ¿no? Y hay un libro de un alemán que se llama Siegfried Giedion, que habla del presente eterno, que habla de arte contemporáneo al final del libro, que tuvo mucha influencia también. Es uno de los primeros libros que hacen como una interpretación del arte primitivo. Y luego había, por ejemplo, marchands como Jacques Briot, que viajaba a la Polinesia, Michel Heguy a África. Entonces, todos los artistas de esta época coleccionaron mucho arte primitivo, ¿no? Y haciendo la investigación también encontré, porque estuve comprando libros que no tenía, encontré un catálogo pequeño de un museo de Los Ángeles, de una exposición que organizó una mujer americana, que habían localizado en la biblioteca de Miró 2 libros
de petroglifos americanos de los que Miró sacó imágenes, ¿no? de este alfabeto que crea él. Entonces hay como una relación documentada directa porque tiene el libro de Miró subrayado con eso, ¿no? Que eso solo lo he visto mencionado en este catálogo, que es raro, es una expresión que no conocía, es un librito pequeño y tal, pero está claro que miraban eso, ¿eh? Y entonces es que pienso un poco que este momento de las vanguardias viene en un momento que dominaba una pintura como burguesa del sentido que eran paisajes y retratos de personas ricas, dijéramos y tal, y estaban intentando hacer un arte que fuera muy radical y que hablara de cosas muy serias, ¿no? Entonces eso necesitaban inventar un lenguaje nuevo, ¿no? Pero para romper con un tipo de pintura que había habido antes de ello, ¿no? Pero Miró, yo tuve la suerte de haber ido a su casa de niño, ¿no? A veces y había cosas de arte primitivo en la casa, ¿no? Sí, además la recepción de ese arte primitivo del que también hablas es distinta entre los cubistas y los surrealistas. Los cubistas valoraban los aspectos plásticos y dejaban atrás todo lo que pudiera haber de discurso misterosófico detrás de esas máscaras africanas o oceánicas, y los surrealistas, como además bien sabe Enrique, se fijaron sobre todo en la Polinesia, en Oceanía, en esos ídolos que aparecían en las tiendas de anticuarios y que algunos marchantes, como ha comentado, pues vendían. Y a ellos no les interesaba tanto la parte plástica, pues la multiplicación de planos, el facetamiento de las formas, sino que lo que les interesaba era el potencial espiritual que había detrás de esos elementos, ¿no? Yo creo que es la gran división entre la recepción de esos modelos por parte de los cubistas y la recepción de esos modelos de esas otras culturas por parte de los surrealistas, que además están teorizadas esas recepciones pues en las revistas, la Revolución Surrealista, Minotauro tiene artículos específicos sobre este aspecto, etcétera, ¿no? Bueno, había otra pregunta por ahí. Sí, son muy interesantes los comentarios que hace el propio Miró de su obra. Sí. Por ejemplo, hay un libro de Pilar Cabañas que se llama El Camino del Arte y comenta sobre los temas de vacío y concentración, lo que decía él mismo, para hacer una línea, por ejemplo, en el cuadro de azul, hacer la línea lleva poco tiempo, pero llegar al estado necesario para hacer la línea hace mucho. Y en ese libro también el concepto de Hesperia. Lo que pasa es que lo toma más desde el punto de vista intuitivo frente a la lógica que más patológico, ¿no? Hesperia. Intuición frente a la lógica, ¿no? Es un poco, quizás así, ¿no? No, ahí digo, es que esto me gustaría haberlo hablado con él, ¿no? A ver si qué hubiera dicho. Pero de verdad que cuando estaba estudiando esto del sufismo y tal, y vi el cuadro este negro de los ojos, es que me parecía como una ilustración literal del otro. Y entonces, el hecho de que Miró fuera una persona que era un poco depresiva, ¿no? Y él habla, sobre todo en esta época, que pintó los autorretratos con estas luces interiores y este cuadro del El bodegón del zapato viejo durante la guerra y tal, y que de repente no podía pintar, entonces estaba haciendo como las constelaciones, y las constelaciones las continuó en Mallorca. Él Miró estuvo a punto de escaparse a Estados Unidos, ¿no? Pero la mujer le convenció, ella había aprendido el francés y tenía a la niña pequeña y tal, que no quería volver a irse a otro país, a aprender otro idioma y tal, y decidieron volver a Mallorca, ¿no? Pero en ese momento, que él no pinta, pero continúa las constelaciones, que son un ejercicio de concentración muy grande, iba a la catedral con muchísima frecuencia a escuchar el órgano y la música, y en ese momento él habla de música siempre y le interesaba mucho, y estaba escuchando Bach y Mozart en estos momentos, ¿no? Pero que lo hacía mucho, y la poesía también. A Miró hay otra cosa que no he dicho, pero que también es interesante, que le interesaba mucho la artesanía popular también, que es otra cosa como
curiosa, pero es otra como información, pero tiene que ver, yo creo, la misma cosa que el arte primitivo habla de unas cosas a lo mejor menos intelectuales o menos complejas, que la artesanía también es como una cosa que surge como de la tierra de una manera muy inocente y natural, ¿no? Y eso le interesaba mucho también. Y luego le interesaba también, esto interesaba a todos los surrealistas, lo que se llamó el art brut, que era un poco el arte que hacían artistas que no tenían educación académica, ¿no? Y que a lo mejor estaban en manicomios o cosas así, y que pintaban de maneras obsesivas y tal, sin mediación entre el resultado final y lo que hacían, ¿no? Que no obedecía a procesos intelectuales de hacer algo, sino como de una necesidad de hacer eso, ¿no? Sí, compulsiva. Sí, ¿más comentarios o más preguntas? Pues si no hay nada más, bueno, yo solo quiero agradecer a Enrique la maravillosa aproximación que nos ha hecho a Joan Miró, por esa vía espiritualista, y que ha dado pie a todas estas reflexiones también tan interesantes. E invitarles a que las obras de la colección Abanca, cuyo texto, por cierto, magnífico, ha hecho Enrique, van a estar entre nosotros hasta el domingo, así que pueden acercarse a esa sala 23 a visitarla, enmarcadas además por esas otras grandes figuras de la vanguardia. Y nada, les emplazamos a que nos sigan nuestra programación a través de la página web. Tenemos a Miró, tenemos al Diablo, tenemos a Telefónica con Luis Fernández, Delvaux, Magritte, Chillida, Tapies, Juan Gris, etcétera, etcétera, Picasso, por supuesto. Creo que el museo ahora tiene una especie de densidad realmente interesante, y les emplazamos también para la próxima conferencia, ojalá sea la de María Bolaños, sobre el Diablo, tal vez, que estamos intentando cerrar para el día 29. Crucemos los dedos y ojalá sea así, les avisaremos. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias.